el espíritu de aquel que se hizo hombre y aquel que murió en la cruz y también el que está ahora en resurrección. Este espíritu de Jesucristo está aquí, no para la creación de Dios, ni tampoco para su encarnación, sino para que ustedes y yo experimentemos la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Filipenses es una epístola escrita a una iglesia local en Asia Menor por el año 64 después de Cristo y desde una cárcel en Roma. Y las palabras que contiene han sido de consuelo y aliento a la iglesia de Cristo a través de los siglos. En la década de 1980, Witness Lee, un fiel siervo de Dios, dio un estudio vida de este libro en el cual abrió las riquezas escondidas y profundas que se encuentran en la epístola de Pablo a los Filipenses. Así que esperamos que usted, querido radioyente, también puede entrar en el disfrute de estas riquezas inigualables que han ayudado al pueblo de Dios a seguir las huellas del Cordero. Bienvenidos al Estudio Vida de Filipenses con Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En Génesis, el primer libro de la Biblia, se menciona al Espíritu de Dios, pero en los Evangelios se le llama el Espíritu Santo y en Filipenses el Espíritu de Jesucristo. ¿Usaría la Biblia estos términos a la ligera, sin reflexión alguna, sin que tengan un significado específico? Bueno, algo que todos podemos afirmar acerca de la Biblia es que ciertamente no fue escrita de forma ligera o sin significado. El Espíritu de Jesucristo que Pablo menciona en Filipenses 1:19 se refiere al Espíritu de aquel que se hizo hombre, murió en la cruz y ahora está en resurrección, abasteciéndonos abundantemente para que experimentemos una salvación diaria, práctica y continua. Con esta introducción, damos la bienvenida a todos ustedes al Estudio Vida de hoy. El mismo se titula Magnificar a Cristo mediante la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y con nosotros está Eric Romero para darnos los comentarios. Es un privilegio estar aquí. Creo que este mensaje será de mucha ayuda para los creyentes en su vida diaria con el Señor. ¿No le parece, Eric? Así es. Si en verdad entendemos lo que Pablo dijo en estos pocos versículos de Filipenses 1 y los aplicamos en nuestra vida diaria, tendremos un cambio radical en nuestra experiencia cristiana. Rápidamente vamos a la Escritura. Leamos Filipenses 1 del 19 al 21. Dice así la Escritura: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pasemos ya al Estudio Vida con Witness Lee. Tenemos que ver que los versículos 18, 19, 20 y 21 son 4 versículos que componen una oración larga. Si entramos en los versículos 19 y 20, veremos que en estos dos se halla la estructura principal de la frase. ¿Y cuál es esa? Es la declaración de Pablo cuando dijo: esto resultará en mi salvación, que en nada seré avergonzado, antes bien,
será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esto resultará en mi salvación. O sea que resultaría en una salvación personal y aún diaria e instantánea. Esta no es la salvación eterna, la cual tenemos todos los creyentes, sino que también necesitamos una salvación diaria, momento a momento. Así que aquí, la salvación no se refiere a la salvación eterna del juicio de Dios o la salvación del infierno, sino que aquí se refiere a nuestra salvación diaria, hora tras hora, momento a momento y segundo tras segundo. Oh, la salvación instantánea. ¿Qué salvación es esta? Es la que aplicamos en cualquier situación, en cualquier ambiente o con cualquier sufrimiento. In nothing Y que en nada I shall be put to shame. seremos avergonzados, But sino que más bien Christ shall be magnified in me. Cristo será magnificado en mí. Suppose Paul Supongamos que Pablo hubiese tenido una cara larga en la cárcel de la Casa Real. Oh, les digo, eso indicaría que fue derrotado, que sucumbió a los guardias o a la persecución. Entonces se habrían burlado de él. Su ambiente, sus sufrimientos se burlarían de él. ¡Qué vergüenza habría sido eso! Pero Pablo dijo, esto resultará en mi salvación, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, Cristo será magnificado en mí. Todos nosotros necesitamos tener esta salvación. Eric, el hermano Lee usó varios adjetivos muy interesantes para describir la salvación mencionada en el versículo 19. Y esta es una salvación diaria, personal, momento a momento. Es obvio, por el contexto del pasaje, de que esto no se refiere a la salvación eterna, o sea, a ser salvos del lago de fuego. Entonces, ¿a qué salvación se refiere el apóstol Pablo? En Filipenses 1:19, Pablo no habla de la salvación eterna, ni de la salvación del juicio de Dios o del infierno, sino de la salvación diaria y continua, la cual nos libra en situaciones específicas. Pablo ya había recibido la salvación eterna cuando por primera vez conoció al Señor camino a Damasco, como se relata en Hechos 9. Pero aquí el apóstol estaba en una situación especial. Era prisionero en una cárcel romana. Estaba sufriendo persecución, burla y maltratos. La salvación que se menciona en el versículo 19 de Filipenses 1 no se refiere a ser salvo de la perdición eterna, sino a una salvación que Pablo podía experimentar diaria y continuamente en su situación personal, específicamente allí en esa cárcel romana. Si lo hubiéramos visitado en la cárcel, no habríamos visto un apóstol triste ni desanimado, sino que nos hubiera dicho, regocijaos en el Señor siempre. Aunque la mayoría de nosotros nunca seremos encarcelados por predicar el Evangelio, sí tenemos la oportunidad de experimentar una salvación diaria y continua para ser salvos de las quejas, de las murmuraciones, del chisme y de los argumentos. En todo esto y en muchas áreas más, podemos experimentar una salvación práctica, diaria y continua. Y esto nos lleva a la próxima sección del Estudio Vida, donde el hermano Lee hablará de cómo podemos tener esta salvación. Adelante. How could we have such a salvation? ¿Cómo podemos tener esta salvación? They shall turn out to my salvation Pablo dijo, esto resultará en mi salvación, through your petition mediante vuestra petición and the bountiful supply of the Spirit. y la abundante suministración del Espíritu. Así que es por vuestra petición. Les digo, esta frase alude al suministro del cuerpo. Nuestra petición es el suministro del cuerpo.
Pablo aparentemente estaba en una prisión, pero en realidad estaba en el cuerpo, no en esa prisión. Pablo sentía profundamente que estaba en el cuerpo de Cristo. ¿Qué estaban haciendo todos los miembros del cuerpo? Suministrándole, apoyándolo. Los creyentes filipenses eran uno con él, apoyándolo y suministrándolo. Esto resultará en mi salvación por la oración del cuerpo y la abundante suministración del Espíritu. Por esta razón les dije que Pablo permanecía en el cuerpo. Un apóstol tan maravilloso seguía necesitando las oraciones y las peticiones de los creyentes. Y este es un indicio muy fuerte de que Pablo permanecía y continuaba teniendo una relación apropiada con el cuerpo. Él permanecía en el cuerpo. Él estaba en el cuerpo, así que estaba en la posición correcta para recibir el fluir del ungüento que baja a cada miembro del cuerpo. Bueno, Eric, el hermano Lee comenzó esta sección preguntando, ¿cómo podemos tener esta salvación? Y la respuesta de Pablo es, por medio de vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Ciertamente, Pablo no buscaba ser liberado de su encarcelamiento. Al contrario, Pablo afirmó que las circunstancias en que se encontraba resultarían en su salvación, y esto mediante la oración del cuerpo y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo se mantenía firme en su posición en el cuerpo para ser abastecido del Espíritu con miras a magnificar a Cristo. Por ello, me gustaría que usted nos desarrollara este pensamiento de que es en el cuerpo donde recibimos el suministro de este Espíritu. Es muy conmovedor ver que mientras Pablo estaba en la cárcel, él tenía el sentir profundo de que no estaba separado del cuerpo de Cristo, sino que era un miembro del cuerpo, y que por tanto estaba en la debida posición para recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo mediante la petición de los otros miembros del cuerpo. Pablo no se consideraba a sí mismo un cristiano individual que padecía tribulaciones en la cárcel por sí solo. Al contrario, él experimentó la profunda realidad de que estaba en el cuerpo. Y debido a que su relación con los otros miembros era apropiada, él podía contar con recibir el abundante suministro del Espíritu por medio del cuerpo. Entonces, esto nos muestra que Pablo no estaba en esa cárcel como un superapóstol, dependiendo de su propia fe para producir un milagro, sino que dependía de su posición como miembro del cuerpo para recibir la suministración abundante del Espíritu. No hay duda que este entendimiento en verdad cambia radicalmente nuestra experiencia cristiana. Ahora, vayamos a la tercera parte del mensaje, donde regresaremos al Antiguo Testamento para ver en Éxodo 30 el ungüento de la Santa Unción que tipifica al Espíritu. Por ello es que voy a leer ahora Éxodo 30, versículos del 22 al 26. Dice así: Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio, el arca del testimonio. Vayamos a esta sección que promete ser maravillosa. I do believe a good number among you Yo sí creo
que algunos, un buen número de ustedes, have either read hayan leído o hayan oído un mensaje sobre el ungüento compuesto del capítulo 30 de Éxodo. Si leen su Biblia desde el primer capítulo, podrán ver que desde el comienzo de la Biblia se menciona el Espíritu de Dios. Pero ahora aquí no tenemos la expresión el Espíritu de Dios, pero sí tenemos el Espíritu de Jesucristo. Esto tiene mucho significado. En la creación, el Espíritu de Dios estaba allí. Pero en la encarnación de Dios, el Espíritu de Dios se convirtió en el Espíritu Santo. Esta es la expresión que se usó en la encarnación de Dios para el Espíritu de Dios. Pero después de la crucifixión y la resurrección, este Espíritu se hizo ¿qué? El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de aquel que se hizo hombre y aquel que murió en la cruz y también el que está ahora en resurrección. Este Espíritu de Jesucristo está aquí, no para la creación de Dios, ni tampoco para su encarnación, sino para que ustedes y yo experimentemos la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. De manera que hoy Él es el Espíritu abundante. Oh, yo no creo que podamos entender esto solamente con estas palabras. Pero gracias al Señor que en el Antiguo Testamento hay un tipo, la figura del compuesto ungüento santo. En Éxodo 30 tenemos el aceite de oliva. Y creo que todos los estudiosos bíblicos saben que el aceite de oliva en la Biblia representa al Espíritu de Dios. Pero el ungüento no era compuesto solamente del aceite de oliva, sino que era mezclado con 4 especias finas. ¿Cuáles son? Miren, eran mirra, canela, cálamo y casia. Estas especias se usaron para enriquecerlo. Les digo, al hin del aceite de oliva se le añadieron estas finas especias. Esto tiene mucho significado. Tenemos que saber que cuando estas 4 especias son mezcladas con el aceite de oliva, ese aceite ya no es solamente aceite, sino que se convierte en un ungüento, un compuesto de 5 ingredientes. La mirra representa la dulzura de la muerte. En la Biblia, la mirra siempre representa la muerte. La canela representa la eficacia de la muerte de Cristo. Luego, el cálamo, en los tiempos antiguos, era una caña que crecía en los pantanos. Salía del pantano y crecía hacia arriba. ¿Ven esto? Desde la tierra lodosa hasta el cielo. ¿Qué significa esto? La resurrección. Y luego, la casia, que se usaba en los tiempos antiguos como un repelente de víboras. Ahora podemos ver que la casia simboliza el poder de la resurrección de Cristo. Así que las especias representan la muerte de Cristo, la eficacia de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección de Cristo. Estas 4 cosas componen ahora el Espíritu de Dios. Y simplemente esto quiere decir que en Él está la muerte de Cristo y también está la eficacia de su muerte. En este Espíritu compuesto se halla la resurrección de Cristo. ¿Y qué más? Sí, el poder del Cristo resucitado. Esto tiene mucho significado. Eric, ya que los asuntos espirituales son abstractos y misteriosos, se requieren más que simples palabras para entenderlos. Por eso, el Antiguo Testamento contiene muchos tipos y figuras que representan las realidades espirituales. Y Éxodo 30 presenta un cuadro maravilloso del ungüento que tipifica al Espíritu. Entonces, ¿de qué manera
se relaciona el ungüento compuesto con nuestra salvación diaria y continua? En Éxodo 30, Dios instruye a Moisés cómo hacer el ungüento santo que sería aplicado para ungir el tabernáculo, el mobiliario y a los sacerdotes. Esto nos muestra que el espíritu compuesto es dado al cuerpo, a la iglesia. En el cuadro de Éxodo 30 vemos que el hin de aceite de oliva, el cual simboliza el Espíritu de Dios, llega a ser el ungüento compuesto, el cual simboliza al Espíritu de Jesucristo. Y esto se lleva a cabo por medio de un proceso en el cual se mezclan 4 especias finas con el hin de aceite de oliva. La Biblia revela que Cristo pasó por el proceso de la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Por consiguiente, el Espíritu de Dios ya no solo tiene divinidad, sino que ahora es el Espíritu de Jesucristo, el cual incluye los elementos de divinidad, humanidad, muerte y resurrección. En el cuadro de Éxodo 30 vemos que el hin de aceite de oliva representa la divinidad de Cristo y que las 4 especias finas, la mirra, la canela, el cálamo y la acacia, representan la crucifixión de Cristo, la eficacia de dicha muerte, la resurrección de Cristo y el poder de dicha resurrección. La mezcla de estas 4 especias con el aceite de oliva significa que después de la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios llegó a ser el Espíritu compuesto, el Espíritu de Jesucristo. Así que este Espíritu de Jesucristo está disponible y ahora llega a ser la abundante suministración para nosotros, porque incluye no solamente las riquezas de la divinidad de Dios, sino también las riquezas de la humanidad de Cristo, junto con su muerte, la eficacia de esa muerte, una muerte tan maravillosa, la muerte de Cristo. También incluye su resurrección y el poder de esta resurrección, el poder que lo resucitó de entre los muertos y que ha sometido todas las cosas bajo Cristo. Por tanto, cuando disfrutamos de este espíritu compuesto en nuestro diario vivir, el resultado es que experimentamos una salvación diaria y continua, práctica, momento a momento, en la cual magnificamos a Cristo en nuestras circunstancias, ya sean positivas o negativas. Esta es la salvación práctica y continua que experimentamos al disfrutar la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, Eric, esto quiere decir que si vivimos de tal manera que disfrutamos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, aquel que vivió, venció, pasó por la muerte, resucitó y ahora está disponible, magnificaremos a Cristo en todas nuestras circunstancias y no seremos avergonzados. ¿Qué tal si regresamos a Witness Lee? We need more experience Necesitamos más experiencias of the bountiful supply of the Spirit. del abundante suministro del Espíritu. And this compound ointment Y este ungüento compuesto debe estar sobre nosotros todo el tiempo. Y llega a ser una salvación gloriosa. Nunca nos avergüenza. Cristo será magnificado en mí y nunca seré avergonzado en nada. ¿Mediante qué? Mediante la petición del cuerpo y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Bueno, Eric, no creo que podamos tener una mejor conclusión que esta. Muchas gracias por su ayuda y sus comentarios. Aleluya por la petición del cuerpo y la abundante suministración del Espíritu maravilloso de Jesucristo. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual,
les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.